¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hoy 4 de octubre, soy Armando Dávalos y les doy la más cordial bienvenida nuevamente a un programa más de Masterclass. Son las 8:02 y empezamos a transmitir. Como siempre, antes de pasar a presentar a nuestro ponente del tema del día de hoy, quiero recordarles que por favor nos sigan a través de nuestras redes sociales. Recuerden que somos Medical Legal Center y estamos a través de Facebook e Instagram. A través de ellas podrán enterarse de situaciones importantes que tienen que ver con el acontecer respecto a su práctica profesional médica y seguramente encontrarán información relevante. Asimismo, los invitamos a que estén pendientes. Actualmente tenemos un giveaway para que participen y puedan participar en este concurso y ser acreedores de ganarse alguna tableta. También próximamente estaremos lanzando una nueva promoción que los esperamos a todos para que la conozcan y también puedan participar. Sin duda alguna obtendrán grandes beneficios. Y finalmente recuerden que también estamos en www.medicallegalcenter.com. También Medical Legal Center siempre tiene el compromiso de contribuir al proceso de conocimiento del marco jurídico que hoy en día tiene que ver con su quehacer profesional y pone a su disposición más de 30 temáticas para que a través de esta plataforma Zoom o de forma presencial podamos llevarlo a su hospital, a su servicio, a su grupo de trabajo o al grupo de consultorios en el cual se encuentra usted instalado. Recuerda que estos temas son totalmente académicos y tienen una duración de 40 minutos. El resto del tiempo se utiliza para que haya una interacción con sus preguntas y respuestas. Si está interesado en ello, por favor puede hablar al 800-215-0818, 800-215-0818 o mandarnos un correo a la dirección atención.mlc@gmail.com, atención.mlc@gmail.com. Recuerden que es sin acento y con todo gusto programamos una de estas sesiones para que lo comparta con su equipo de trabajo. También próximamente estaremos participando en varios de los congresos nacionales. La siguiente semana estaremos en León, Guanajuato, en el Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Lo invitamos a que si usted es visitante de este evento, también llegue a nuestro stand y con gusto estaremos siempre dispuestos a poderle atender, asesorar y servir. Finalmente, mencionarles que todos los lunes también tenemos el programa La Voz del Residente. Si usted conoce a un residente interesado en participar como expositor, por favor canalícelo a atención.mlc@gmail.com. Y asimismo, si usted está interesado en algún tema para Masterclass, siempre las puertas abiertas para que usted nos recomiende alguna temática o algún ponente. Y bien, pues ahora sí voy a permitir presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es una persona a la cual conocemos y estimamos mucho. Él es parte del staff de abogados del Medical Legal Center. Cuenta con una gran trayectoria y hoy nos va a presentar un tema interesante que sin duda alguna en los últimos días hemos escuchado mucho hablar de él. Hoy, 4 de octubre, es el tema de despenalización del aborto voluntario. Algunos de los comentarios al calce de esta nueva situación que la Suprema Corte de Justicia determinó hace tan solo algunas semanas. Bueno, pues nuestro expositor es el licenciado Gildardo Cepeda Barragán. El licenciado Gildardo Cepeda Barragán es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Guadalajara. Es exsubdirector de los servicios periciales de la otrora Procuraduría General de Justicia de Jalisco, en el periodo comprendido de 1988 a 1998. Cuenta con un diplomado en Medicina Forense por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Derechos Humanos por el Gobierno del Estado de Jalisco, Criminalística por la Universidad de Guadalajara, Técnicas de Investigación Criminal por el FBI, Ciencias Forenses por la Universidad de Guadalajara, Poligrafía por el Instituto de Poligrafía y Ciencias Forenses, Ishawa Harwatz, en Israel, y la Academia de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. Pues estos son tan solo algunos de los puntos de la trayectoria del licenciado Gildardo Cepeda Barragán, a quien le damos la más cordial bienvenida. Licenciado, buenas noches, ¿cómo está hoy? Gracias, licenciado Armando. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por acompañarnos y por ser
médicos tan dedicados y fieles a estar siempre al pendiente de las nuevas apariciones en la legislación, en la nomenclatura médica, y que hoy por hoy, pues como siempre lo hemos subrayado, resultan interesantes y a veces obligatorias conocer y dominar en la práctica médica. Gracias, licenciado Armando. Muy bien, pues nuevamente bienvenido, licenciado, y agradecemos su valiosa colaboración porque sabemos que todos nuestros expositores siempre tienen mucho que hacer, pero en especial esta temática la queríamos compartir con ustedes, que sin duda alguna sea su especialidad la que tengan o el desarrollo que tengan tanto institucional o privado, es un tema que debemos de conocer y de comentar. Por tanto, ya conocen todos la dinámica. El licenciado Gildardo empezará su exposición, dispondrá de 30-35 minutos para presentarnos sus comentarios, y al final de estos ustedes pueden ir haciendo sus preguntas, sus cuestionamientos, sus observaciones en la sección del chat, y con todo gusto el licenciado dará respuestas a cada una de ellas. Así es que, licenciado, usted también ya conoce esta dinámica. Por favor, le pedimos que puede comenzar unos segundos más. La voz es toda suya para que nos comparte este tema. Muchas gracias y Gracias, bienvenido nuevamente. gracias. Compartiré la pantalla. Gracias. Bien, pues como ya lo anunció el licenciado Armando Dávalos, hoy prácticamente hace un mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la primera sala, resolvió un conflicto legal que por ahí se dio respecto a unos artículos comprendidos en el Código Federal, el Código Penal Federal. Y la idea de esta presentación, doctores, doctoras, es compartir con ustedes eh, básicamente la esencia, la sustancia de esa resolución resuelta por el máximo tribunal de justicia de nuestro país, y que al final de cuentas, invariable, inevitablemente, se relaciona con la práctica de atención de la salud. En este caso, particularmente a nivel federal, pero que poco a poco, como iremos viendo en las láminas, apunta todo pues a que próximamente en todos los estados de la República permeará este criterio jurídico. Bajo esa idea, entonces, comenzaremos a exponer. Caray, ¿no se mueve? No, queda la misma imagen, licenciado Víctor. Sí, es lo que estoy viendo. Me voy a regresar. ¿Sí? A lo mejor si deja de compartir, prueba que corra por fuera. A ver, dele hacia adelante, a ver si corre ahí. Sí, así sí corre. Nada más permítame, a ver si puedo abrirle que siga manejando. Bien, bajo esta idea entonces, me gustaría comenzar definiendo y recordando más que nada cuál es el concepto del delito de aborto. Este delito que hoy por hoy, aún con el criterio que ya está anunciando la Corte, todavía está vigente en los códigos, y bajo este concepto de delito de aborto se tiene definido en estos términos como la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Esto sobradamente ustedes lo conocen, ya sea a través de la cuestión estrictamente jurídica o a través de la normatividad que regula la atención de la salud, sobre todo aquellos que profesan la especialidad relacionada a la ginecología.
en las normas oficiales mexicanas correspondientes. Apunté dos conceptos aquí que más adelante explicaré el por qué en cuanto a que esa interrupción implicará semanas, meses, cuántos. Igualmente, en ese sentido, traigo a colación lo que es el concepto de la responsabilidad médica o el delito de responsabilidad profesional y técnica, según sea el concepto establecido en el Código Federal o en los códigos de cada estado de la República. Y a final de cuentas, en resumidos palabras, este delito de responsabilidad médica es aquel acto o omisión originado por un profesional de la salud, quien en el ejercicio de su profesión se dice que causó un menoscabo en la salud del usuario y que ese daño en la salud, esa lesión era potencialmente previsible bajo las condiciones que atendió al mismo paciente. Este delito generalmente, como ustedes saben, va aparejado ya sea por el diverso de lesiones o el de homicidio. Pero, ¿qué es el delito? ¿Quién lo comete? La ley señala que el delito no es más que el acto o omisión que sancionan las leyes penales. Ese que reprochan a la persona porque encuadra perfectamente en esa definición de cada uno de los delitos. Y bajo esta idea entonces tenemos que esos delitos que por acto o por omisión eventualmente son reprochables, solamente pueden ser realizados de forma intencional o por vía de culpa. Entonces, bajo este concepto, pues tenemos lo que comúnmente se denomina que obra dolosamente al que quiere o acepta la realización de un resultado bajo el concepto de dolo. Y la culpa, pues es precisamente en tratándose de delitos relacionados con la atención de la salud, la falta, la inobservancia del deber de cuidado. Es precisamente ese el punto que al final de cuentas se le reprocha al médico. El deber de cuidado que no se llevó a la práctica o que se hizo en una forma deficiente. Bajo esta idea de estos conceptos, tenemos pues, como ya lo dijo el licenciado Armando, que el día 5 de septiembre pasado, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo en revisión que se venía arrastrando en diversos tribunales federales, partiendo de un juez de distrito y después de un tribunal colegiado, que al final de cuentas tuvo que intervenir en la sala de la Corte para resolver el criterio correspondiente respecto al motivo que originó ese reclamo de una agrupación. Este amparo, pues, se concedió a una asociación civil que tal vez todos conocemos bajo el concepto de GIRE, que es el grupo de información sobre producción elegida. Y bajo este concepto, definido por la Corte, a través de 3 votos de 5 ministros que conforman esa sala, se determinó que sí tenía razón en sus argumentos de reclamo que planteaba esta asociación, porque esa criminalización que se hacía bajo el concepto de aborto, tanto a la mujer como a las personas con capacidad de gestar, así como al personal médico que lo practicaba, resultaban pues que eran inconstitucionales, precisamente porque vulneraban diversos derechos que la ley contempla desde la propia Constitución de nuestra República, al igual que diversos tratados internacionales de los cuales nuestro país es firmante. Bajo esta idea, entonces, la Corte resolvió que el Congreso de la Unión tiene que derogar esas normas que criminalizan el aborto voluntario. Este es el antecedente de ese proceso que recientemente fue resuelto. Se presentó un amparo indirecto y el juez de distrito que conoció de ello resolvió que no le daba la razón a esa agrupación porque sus argumentaciones, decía él en su resolución,
no le afectaban en cuanto que era una persona moral y que ello no le afectaba en cuanto a que se trataba de una cuestión de embarazo, de reproducción. Bajo esta resolución dictada por ese juez de distrito, se combatió a través de un recurso de revisión. Y ese recurso de revisión fue atendido por un diverso tribunal colegiado, el cual, después de analizar los conceptos de agravios y violaciones que esgrimió esta agrupación, revocó aquella resolución original del juez de distrito y reconoció que sí, que dicha agrupación sí tenía interés jurídico para controvertir esas normatividades que estaba impugnando. Precisamente porque esa agrupación, la esencia de ella era la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Y dentro de esa misma resolución que revocaba la primera del juez de distrito, ese propio tribunal colegiado reservó la jurisdicción para nuestro tribunal máximo del país para que analizara si el delito de aborto voluntario era acorde a los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Este último concepto, les soy honesto, cuando yo comencé a leer y analicé y reanalicé esa resolución, me hacía mucho ruido porque no lograba entender a qué se referían con personas con capacidad de gestar, lo cual más adelante pues logré dilucidar y entender a qué se referían y el por qué lo estaban manejando bajo este concepto. Así pues, al resolverse esa situación jurídica que se le elevó al Supremo Tribunal de Justicia de nuestro país, concluyó pues que las normas que penalizan el aborto voluntario, ya sea que otra persona la practique o que la mujer o persona gestante se autoprocure, resultaban ser inconstitucionales al anular por completo el derecho a decidir. Esta es una de las motivos sustanciales del por qué se concedió ese amparo y por qué fue resuelto en ese sentido por parte de la Corte. Ese derecho a decidir respecto a continuar o no continuar con un embarazo. Sostuvo pues que la criminalización del aborto constituye una violación y una discriminación por razón de género y en una amplia exposición manejó el concepto de que bajo esta óptica se tenía a la mujer como una persona únicamente para procrear y que con ese concepto y visión que se tenía respecto a criminalizar el aborto, se reforzaba el rol de género que impone la maternidad como un destino obligatorio de la mujer. Este alto tribunal, pues, también determinó que la norma que impone las suspensiones del ejercicio de la profesión al personal médico, a las comadronas y otras personas que también intervienen en este tipo de procedimientos para interrumpir un embarazo, también resultaban esas sanciones que se tienen contempladas para el profesional de la salud también eran pues inconstitucionales, precisamente porque en sus exposiciones manejó la Corte que al saberse potencialmente en riesgo el facultativo de participar en un aborto, visualizaba que podría haberse involucrado en un conflicto penal en diversas etapas y todas las posibles consecuencias que pudiera tenerse con ello. Y bajo esa situación, resultaba pues que ello implicaba que había bajo esa situación una menor disponibilidad de profesionales de la salud debidamente capacitados y dispuestos a practicarlos. También determinó la sala que el requisito que obligaba a que el personal médico que asiste a una mujer o a una persona gestante en un grave peligro de muerte tendría que recabar un dictamen de un segundo médico precisamente para autorizar o llevar adelante la interrupción del embarazo. Esto porque precisamente reitera la Corte que va en contra de los derechos en cuanto a que se obstaculiza de forma bastante marcada el acceso a un efectivo el servicio de atención de la salud y sin dilación
a un aborto por motivos de salud. Permítame. Resolvió, pues, que aquellas normas que contemplan a una mujer o una persona gestante no deben de ser sancionadas, penalizadas, cuando el aborto se comete por imprudencia, por violación o por grave peligro de muerte. También son inconstitucionales, al igual que también resulta en ese mismo tenor de descalificativa constitucional el hecho de que una mujer víctima de una violación que quiera abortar sea criminalizada por ello y le genere un daño, aun cuando el código dice que allí no sería penalizado, pero el hecho, dice la Corte, de que se contemple que en esos dos supuestos esas personas no serán motivo de un reproche legal al ser contemplado el delito de aborto, aun con esa eximiente de responsabilidad, constituye una forma de tortura y maltrato precisamente a esas personas que están siendo sujetas de esa aún no penalizada, pero que se observa dentro del Código Penal Federal. Bajo esta idea, entonces, la Corte resolvió que ese amparo tiene el efecto precisamente de que el Congreso de la Unión derogue, deje sin efecto, pues, esas normas contenidas en el Código Penal Federal que hablan del aborto voluntario penalizado, ya sea autoprocurado o consentido. Y esto se tiene que hacer por parte del Congreso de la Unión, esto es, modificar el Código Penal y dejar sin efecto esos artículos dentro del periodo que está vigente, dentro de este periodo ordinario de sesiones que fenece en este año el próximo 15 de diciembre. Bajo esta idea, entonces, el Congreso de la Unión tendrá que hacer esos ajustes legales y publicarlos y con todas las consecuencias que más adelante vamos a visualizar que podrían tener como cauce, eso lo tiene que hacer al máximo el 15 de diciembre. Con esta decisión, pues, la interrupción voluntaria del embarazo no deberá ser castigada si se practica en instituciones de salud administradas por el gobierno federal. Esto, pues, habla de que hoy por hoy, bajo este criterio dictado por esa primera sala de la Corte, únicamente se entiende que el aborto voluntario estaría despenalizado en la práctica dentro de las instituciones federales, llámese IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud Federal, Pemex, etcétera. Bajo esa idea, habría que ser y tomar en cuenta el hecho de que hoy por hoy solamente una docena de estados del país han ajustado sus leyes relacionadas precisamente a que se permita a la mujer la interrupción del embarazo, generalmente en su gran mayoría con un máximo de 12 semanas de gestación. Solamente 12 estados de nuestra república lo tienen contemplado. Bajo esta circunstancia, pues decíamos que a partir de esa resolución del 5 de septiembre de este año, el Congreso de la Unión debe de ajustar ese marco normativo y dejarlo sin efecto. Sin embargo, también es de entenderse que esto no invalida directamente esa ley de los estados que aún están penalizando el aborto. No obstante lo cual, se debe también tomar en cuenta que de acuerdo a estadísticas consultadas y eventualmente publicadas, de 2001 a 2019, solamente se tienen documentados y reconocidos que hubo 14 casos de reproche legal oficioso que se hizo por este delito a diversas personas. Bajo esta situación, pues, tenemos que desde el 2017, que en la Ciudad de México fue despenalizado el aborto voluntario, otros 11 estados se han sumado precisamente a su modificación en las leyes locales correspondientes, siendo estos precisamente la Ciudad de México, Oaxaca, Baja California Sur, Coahuila, Veracruz, Colima,
Hidalgo, Guerrero, Aguascalientes, Sinaloa y Quintana Roo. En su gran mayoría de estas legislaciones locales, el aborto voluntario es permitido dentro de las primeras 12 semanas de gestación. En Guerrero, por ejemplo, se habla de que no existe límite de tiempo para que la mujer o persona gestante lo realice, pero si se realiza tras la semana 12, la sanción recaerá sobre el personal médico que lo practique. Entonces, estas variantes son las que tienen, al final de cuentas, que también tener un ajuste y una situación consensuada para que ello no sea manejado a criterio local o a criterios diferentes sobre un concepto que ya fue ampliamente analizado y discutido por la Corte. Me permití extraer de esa resolución esta leyenda que dice que el reconocimiento de la individualidad e identidad de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar constituye la razón esencial por la que la libertad de elegir continuar o interrumpir un embarazo se juzga como tan personal, tan íntima, tan fundamental y constituye la base primordial de la obligación estatal de brindarle un ámbito de protección. Esto, de una forma u otra, viene a resumir precisamente la esencia de esa resolución, porque al grado máximo se está protegiendo y respetando y haciéndose valer esos derechos que tiene la mujer y las personas con capacidad de gestar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque se manejó precisamente con una perspectiva de género. Pero al final de cuentas, ¿qué dice la ley? Al respecto de esa despenalización que la Corte ha establecido a través de esa resolución obligada para llevarse a la práctica en los hospitales federales, tenemos entonces que lo que se tiene establecido por la Corte es que considera como delito el aborto en cualquier momento del embarazo y que ya sea que le realiza la mujer o la persona gestante u otra con su consentimiento, dice que esos artículos que habrán de dejarse sin efecto señalan que se castigará con una pena de prisión que puede ir de 6 meses a 5 años y que respecto al personal de atención de la salud o profesionales de la salud pueden ser afectados con una inhabilitación en su ejercicio profesional de por un periodo de 2 a 5 años. Hace excepción, obviamente, el código a esos abortos que hablan de que por peligro de muerte, cuando haya un producto con un producto de una imprudencia de la víctima, pues también no guarden ese tipo de penalidades. Pero esta esencia de estas penalidades mínimas y máximas que contempla hasta hoy por hoy, este Código Penal Federal es precisamente lo que la Corte ha marcado dejar sin efecto y que resulta ser precisamente lo siguiente. Se dice que habrá una penalidad de 1 a 3 años de prisión al que hiciere abortar a una mujer con su consentimiento, sea cual fuere el medio que empleare. Y este mismo artículo señala que será la penalidad de 3 a 6 años si lo hiciera sin su consentimiento y que se aumentará si mediara en violencia física o moral. Ese artículo 330, luego entonces, bajo esta resolución dictada por la Corte, tendrá el efecto de que la primera parte que en esta gráfica se encuentra atestada es lo que tendrá que ser modificado y dejarse sin efecto. Los 2 párrafos siguientes obviamente prevalecerán porque no se habla de una realización de aborto bajo consentimiento. Otro que también dejará de tener los efectos de acuerdo a lo que estableció la Corte es el artículo 331, donde se hablaba de una suspensión de 2 a 5 años en el ejercicio de la profesión si el aborto lo causaba un profesional de la salud, independientemente de ello de las sanciones que le correspondan conforme al anterior artículo. Bajo esta idea también, pues, esto dejará de tener efecto una vez que esa nomenclatura federal sea debidamente ajustada. El artículo 332 también se verá afectado
con esta resolución de la Corte cuando se tiene contemplado una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar. Y dice que se aplicarán de 1 a 5 años de prisión si faltara alguno de los requisitos o circunstancias que se señalan en las fracciones primera, segunda o tercera. Que no tenga mala fama, perdón, que haya logrado ocultar su embarazo y que éste sea fruto de una unión ilegítima. Estos preceptos, yo recuerdo que cuando aún era yo estudiante de la carrera, desde entonces se vienen arrastrando conceptos pues añejos y que hoy por hoy afortunadamente con esos criterios de la Corte actualizando y haciendo valer los derechos de la mujer y de las personas con capacidad de gestar, afortunadamente también ya no tiene mayor efecto. El artículo 333 también deberá ser afectado, dejándolo sin efecto, cuando dice que aun cuando se contempla que no es punible el aborto causado por la imprudencia de la mujer o que tampoco se aplicará sanción cuando de no provocarse la mujer corra peligro de muerte a juicio del médico, decía la Corte, como lo referíamos hace un momento, aun cuando se contemple en esos 2 artículos que no se aplicará sanción, que no serán punibles, pero se sigue contemplando el concepto de aborto cuando la mujer interrumpa o se ve afectada por ese embarazo interrumpido. Bajo ese concepto, precisamente la Corte es que dijo, estos tampoco tienen que prevalecer, porque aun cuando, y mayor aún, cuando se dice que no serán sancionables, de todos modos están contemplados en el código. Y eso causa precisamente un menoscabo en la esfera de derechos de la persona. Algo que sí ha mantenido vigente y en diferentes situaciones en los últimos meses ha sido motivo de publicación es que la Corte mantiene firme el derecho a la objeción de conciencia, pero siempre dejando claro que para evitar precisamente eventuales situaciones en las que un centro médico quiere argumentar que la totalidad de sus facultativos son objetores de conciencia, no acepta y rechaza esa opción de que exista una objeción institucional. Bajo esta idea, y aun cuando ya se tiene contemplado la propia normatividad que regula la especialidad de ginecología, se dice, hablo de la norma 046, se dice que sí se puede objetar, pero los hospitales tienen la obligación de contar y garantizar que siempre tendrán personal disponible y capacitado, no objetor de conciencia, precisamente para que ese derecho que hoy se eleva a ese rango por parte de la Corte siempre se mantenga vigente y disponible para esas personas que tienen el derecho para interrumpir su embarazo. Bajo esta idea, entonces, es obvio que se amerita hacer una reflexión que conforme avance la aplicación de esta resolución dictada por la Corte y cuando ello permee a la práctica médica, pues tendremos que desde hoy visualizar o comenzar a visualizar en qué medida nos habrá de no afectar, pero sí de obligar a tener conciencia de que eventualmente vendrá a modificar o a hacer ajustes a nuestra práctica médica que hasta el día de hoy estaríamos realizando con motivo de atención de mujeres embarazadas y particularmente de personas que quieran interrumpir su embarazo. Esta resolución, habrá que preguntarnos, ¿garantiza el aborto voluntario desde ahora? El hecho de que la Corte hubiera dicho que desde el 5 de septiembre de este año deberían de quedar sin efecto esos artículos y que el Congreso de la Unión tiene hasta el último día de sesión ordinaria para emitir los ajustes correspondientes. Bajo esa idea, es factible considerar que en la práctica ese derecho que la Corte resolvió reconocer a la mujer y a las personas gestantes
se tiene ya garantizado, se podrá llevar a la práctica realmente. Esas instituciones de salud federales están realmente preparadas para atender a las usuarias solicitantes. Esos entes públicos habrán de definir el número de semanas de gestación en que aquel derecho deberá de aplicarse. ¿Cuántas semanas serán? ¿Cómo llegará a darse ese consenso? Habrá requisitos médicos estrictamente estandarizados para que en cualquier caso de que una mujer o persona gestante solicite la interrupción de su embarazo, se apliquen esos mismos requisitos en cualquier unidad médica, ante cualquier circunstancia. ¿Qué tendría que hacerse para que se llegue a ese punto de coincidencia estandarizado? Ya se estará trabajando en ello. ¿En qué medida le corresponderá al médico tratante participar y conocer y aplicar eso que se tendrá que resolver y definir? ¿Se requerirá consentimiento informado? ¿No se requerirá? ¿Vendrá a ser también una adecuación a la norma oficial mexicana que regula el expediente clínico en lo tocante a este derecho a ser informado y obligación de informar? Bajo este mismo esquema de derecho a ser informado y obligación de informar, ¿cuál será el procedimiento médico institucional? ¿Cuál tipo de procedimiento será el que se va a instaurar? ¿El legrado? ¿Aspiración manual endouterina? ¿O cuál será el que se va a aplicar? ¿O habrá una gama de procedimientos que se podrán disponer? ¿Será cada caso analizado para aplicar lo correspondiente? Bajo esta idea, entonces, resulta necesario visualizar que como prestador del servicio institucional tendríamos que comenzar a hacernos algunas preguntas. ¿Se recibirá alguna capacitación e instrucción para atender los casos que se nos presente como médico institucional no objetor de conciencia? Las instituciones me darán una capacitación, un adiestramiento, me facilitarán las herramientas necesarias para atender sin dilación, como marca la normatividad hoy expuesta por la Corte para atender ese derecho de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Estas instituciones ya estarán haciendo las adecuaciones pertinentes, tanto de infraestructura cuanto de trámites administrativos y papelería. ¿Cuál será la participación de las áreas de trabajo social y psicología? ¿Se requerirá que se atienda en un consenso integral a estas pacientes? ¿O no será necesario? Todo esto y otras más son las dudas que eventualmente creo podrían servir de base para comenzar a visualizar en qué medida, llegado el momento, nos tocará atender y participar en lo que hoy por hoy la Corte ha determinado que se lleve a la práctica. Hoy por hoy, pues, tenemos esa resolución vigente, esperando a que el Congreso de la Unión emita las resoluciones correspondientes, a su vez, para que ese Código Federal deje sin efecto esos artículos señalados y, a la par, las instituciones de salud federales hagan también las adecuaciones correspondientes en la medida que les corresponda actuar. Y en cascada, el profesional de la salud también deberá tener en cuenta que su papel será primordial. No obstante todo esto, es mi opinión, y ojalá podamos coincidir en algunos de estos aspectos, que como conclusiones de estas modificaciones a la ley federal que se ha señalado, sin duda alguna que la buena fe en la relación médico-paciente habrá de prevalecer. Esa característica que siempre ha prevalecido de la relación médico-paciente que se basa en la buena fe, tiene que seguir prevaleciendo. Ello es esencial para que
para que no se descomponga, no se desfigure, no se afecte ese binomio que en antaño era casi perfecto, paciente médico. El conocimiento que la ley me obliga a tener, por cierto, y aplicarlo en mi actividad profesional es obligatorio, y su desconocimiento no me permite, no puedo manejar que por desconocerlo me eximo de una responsabilidad. Hoy por hoy resulta, decíamos en un principio, necesario y obligado tener conocimiento de todas estas regulaciones legales y sanitarias que eventualmente tocarán en su momento mi práctica profesional. En el mismo sentido, como una conclusión, se tiene considerado que, sin duda alguna, al igual que la buena fe y la obligación de conocer mis obligaciones como profesional de la salud, la seguridad del paciente seguirá siendo una de las principales prioridades que el facultativo siempre va a estar observando, como siempre se ha hecho. Y hoy por hoy, con motivo de esta resolución, tal vez se tendrá que hacer más acucioso con ello. Yo con esto terminaría la exposición. Únicamente, si me permiten comentar lo que decía respecto al concepto que decía la Corte, y que yo en lo personal decía también, que en un principio me causó cierto confusión, y que con la lectura y un poquito de escarbar en algunos estudiosos de la materia, me gustaría compartir estos dos puntos que la propia Corte señaló para referirme al concepto de personas con capacidad de gestar. Dice la primera sala de la Corte que la resolución de este asunto involucra necesariamente una mirada interseccional en torno al tema del aborto, ya que esta problemática se enmarca en un contexto de profunda desigualdad, marginación y precariedad en el que se encuentran muchas mujeres en nuestro país. Por ello, para dar una respuesta integral a los planteamientos de la parte quejosa, se deben considerar todos los factores y los grupos específicos que resienten negativamente las regulaciones punitivas en materia de interrupción de embarazo. En consecuencia, y a la perspectiva de género e interseccional, el alcance de la decisión emitida por la Corte comprende tanto a las mujeres como a las personas con capacidad de gestar, a fin de incluir, dice la Corte, reconocer y visibilizar a aquellas personas de la diversidad sexogenérica que no se identifican como mujeres, pero que tienen la capacidad de gestar. Y cita ejemplos: los hombres transgénero, las personas no binarias, queer, entre otras. Con esto yo concluyo y demos inicio a los comentarios, preguntas o reclamos que podamos manejar. Licenciado Gildardo, pues muchas gracias por sus comentarios, por su análisis. Sin duda alguna, como lo comenté en un inicio, esta regulación que prácticamente tiene un mes vigente, pues toca esferas en el ámbito de lo bioético, de creencias, de situaciones, pero digo, más allá de eso, usted nos presentó una fotografía del análisis que se hace a nivel legislativo a partir de esta revisión que hace la Suprema Corte de Justicia y que sin duda alguna centró su atención en algunos de los derechos que tenemos los seres humanos, en este caso la mujer, como la libertad de decisión, la libertad reproductiva, el derecho a la salud,
pues un sinnúmero de variables que seguramente 3 de los 5 magistrados que votaron a favor de esta determinación analizan una situación totalmente desde la personalidad jurídica que tiene cada persona de nuestro país, con todos los derechos y obligaciones que esto implica. Así es que, como usted bien dijo, si me da oportunidad, empiezo a dar lectura a los comentarios o preguntas que nos hacen. Déjeme ver nada más para ver. Bueno, además de saludos y felicitaciones, a lo cual agradecemos a todos los que se conectaron de todas partes de la República Mexicana. Iniciamos con el comentario de Pedro García González. ¿Se puede hacer valer la objeción de conciencia y cómo se puede ejercer? Bien, es un concepto reconocido por la ley, particularmente para el profesional de la salud. Y en este caso particular, somos de la idea, y así lo hemos consensuado en el equipo jurídico de Medical Legal Center, el que cuando un facultativo o un profesional de la salud en general eh, es objetor de conciencia, lo ideal es que desde un principio los haga del conocimiento a los titulares de esa unidad médica donde presta sus servicios por escrito, para que consideren precisamente esa cualidad y ese derecho que tiene a ser objetor de conciencia, a efecto de precisamente de que esa unidad médica considere que ese facultativo que así lo está expresando por escrito, con esa formalidad correspondiente, considere que él estaría exento de tener que atender determinados procedimientos. Y también, aparejado con ello, también para que la unidad médica considere que en razón de eso deba de tener facultativos profesionales de la salud, llámese médicos, enfermeras, suficientes, idóneos para atender lo que se pudiera presentar en ese motivo. Gracias. La doctora Florian Guerrero Gamboa, y los derechos del bebé que es indefenso y vulnerable, ¿quién los defiende? Es un ser humano y posee derechos desde que es un ser viviente. Y a nosotros médicos nos formaron en pos de defender la vida y no truncarla en forma criminal. Es el comentario que nos hace la doctora Froilán. Sí, Sí, diga. sí, aquí pues no podemos dejar de lado ni dejar de observar que en este punto, en este tema, se mezclan situaciones, criterios, perspectivas de género, religiosos, morales, éticos, profesionales, de formación académica, pero aquí tendríamos que ser objetivos, como tratamos de hacerlo con la exposición, y tenemos que ceñirnos a lo que la ley señala y que implica una obligatoriedad, eventualmente una obligación en la práctica profesional, y que eventualmente sabemos todos de que si no se cumple con ello en la forma que se establece, pues eventualmente también podemos tener eventuales repercusiones jurídicas. Es respetable el criterio de cada persona en estos temas y en otros que también son espinosos, de que se pudiera consensuar y coincidir al unísono. Pero hoy por hoy, el máximo tribunal que aplica la justicia y que resuelve y define criterios jurídicos que tienen que ser aplicables en toda la República, ha pronunciado en esos términos el tema que acabamos de compartir. Licenciado, esta es una pregunta personal. ¿Existe alguna regulación sobre esta disposición en cuanto a la edad o cualquier mujer que esté en capacidad de edad reproductiva, no sé, 11, 12 años, que pueda ser algún caso, pueda solicitar este derecho al aborto voluntario? Sí, en este momento, sin duda alguna, que falta que permee más nomenclatura, más definición, más conceptos que vengan a pulir lo que la propia Corte ya ha definido. No se tiene establecido un criterio específico de edad para que se pueda aplicar y reclamar el derecho a interrumpir el embarazo. Tampoco la Corte obviamente se pronunció respecto a la edad gestacional para que sea motivo de la interrupción. A eso me refería precisamente en la lámina del principio,
de que ese delito de aborto que implica o que comprende la interrupción del embarazo en cualquier momento de la gestación, pues serían semanas, meses. Entonces, eso falta por definirse y a eso me refería con que uno de los puntos que tienen que participar los médicos, inclusive con mayor razón los médicos, por supuesto, es que en su momento quede definido y el por qué quedaría así establecido, a cuántas semanas sería esa interrupción para que opere esa libertad y ese derecho. Pero no, De en acuerdo. cuanto a la edad, no está establecido como tal. Muchas gracias. Silvestre Rodríguez, ¿qué pasa si al realizar el aborto ocurre un evento adverso no esperado, como perforación, y hay que realizar una esterectomía? ¿Procedería una demanda? Como derecho del usuario se tiene. Siempre hemos dicho que todos los mexicanos tenemos el derecho de inconformarnos y para ello se han creado instancias para que atiendan nuestros reclamos, llámese comisiones de arbitraje médico, derechos humanos, órganos internos de control, fiscalías, tribunales judiciales en materia civil. Pero el hecho de que se produzca una alteración de la salud al realizar un procedimiento, llámese legrado o cualquier otro, implica que el derecho a inconformarse por ese resultado no satisfactorio, eventualmente fatal, pues está vigente para que la persona acuda a las instancias correspondientes a manifestar su inconformidad y la autoridad tiene que investigar, lindar responsabilidades y resolver. A eso me refería también en una de las observaciones que hacíamos en cuanto a que si para el aborto voluntario, que como derecho se tiene reconocido, también se va a aplicar carta de consentimiento, precisamente porque esos procedimientos conllevan factores de riesgo, sin duda alguna. Pero sí, si eventualmente en un procedimiento de esta naturaleza se llega a dar ese tipo de eventualidades, eventualmente sí puede presentarse una inconformidad. Sí, gracias. Y como usted bien dijo, yo creo que aquí estamos hablando de la seguridad del paciente, pues deben de existir protocolos, sobre todo en las instituciones institucionales, perdón, en el sector institucional, para que también exista una buena historia clínica, porque sabemos que las condiciones de cada paciente pueden ser diversas, pueden estar alteradas, pueden estar con alguna otra enfermedad y, bueno, poner en riesgo, obviamente, al sujetarse a un procedimiento como puede ser un legrado o un aborto. Pero bueno, como usted dice, hay mucho que avanzar y mucho que trabajar en las instituciones. Sí, Ahora sin duda, pasamos, sí, perdón, dígame. sin duda alguna, licenciado, doctores, doctoras, que en esencia los registros médicos, en tratándose de abortos voluntarios que eventualmente tengan que realizarse, no modificará la obligación de hacer registros médicos. Sin duda alguna que no. A lo que iba yo con las dudas que planteaba era precisamente que en el caso particular tiene que ser específicamente tratado para esos casos precisamente. Cartas de consentimiento obviamente específicas, formatos especiales, tratándose de un delito, un aborto voluntario, pero la historia clínica se tiene que agotar definitivamente. No puede llegar una persona, y eso no lo dice la Corte, por supuesto, no lo dice así, no puede llegar una persona a solicitar un aborto voluntario y entrar y salir, ¿no? O sea, tienen que agotarse los protocolos médicos correspondientes que ya están contemplados en las normatividades aplicables, específicamente en tratándose del expediente clínico, por supuesto. Ok, aquí hay varias preguntas acerca de la objeción de conciencia. Nos dice, ya no se respeta la objeción de conciencia por parte del médico. ¿Por qué no se acepta la objeción de conciencia? En caso de que buscaran a un doctor específicamente en el medio público, ¿quién es el que determina que no está apto por objeción de conciencia para realizar este tipo de procedimientos? ¿Lo tiene que hacer ante el director de la institución, ante un comité de bioética o ante quién, licenciado? Sí, precisamente como comentábamos hace un momento, lo ideal es que los médicos que son objetores de conciencia, así se lo hagan saber, así se lo comuniquen a sus superiores jerárquicos con la formalidad correspondiente. Esto es por escrito.
a efecto de que esa unidad médica, los directivos en la cuestión administrativa, tengan ese registro, ese listado, no para publicarlo ni mucho menos, sino para tener conocimiento y certeza de que quiénes son del personal que ahí atiende a los usuarios objetores de conciencia. Y en consecuencia, esa unidad médica obligadamente también tiene que tener, en ausencia de esos objetores de conciencia, el personal idóneo y suficiente para atender cualquier cosa que se pueda presentar. Pero lo ideal es que los objetores de conciencia se lo hagan saber por escrito a la unidad médica. Sí es un derecho que se tiene reconocido, no se niega, no se niega. Lo que pasa es que no se lleva a la práctica en la forma idónea, no se manifiesta por escrito, no se está alimentando la carpeta administrativa laboral de ese médico con esa manifestación de que como derecho que se tiene, se le debe reconocer como objetor de conciencia. Sí, aquí también hay varios comentarios acerca de los métodos de planificación familiar, que bueno, en este caso parece ser que quedan olvidados, y aquí nos dice un doctor, entonces el aborto pasa a ser el gol estándar de la anticoncepción y la educación sexual y los métodos de planificación familiar, ¿verdad? Es la opinión que realiza Francisco Javier Ortiz González. También nos preguntan si hay alguna normatividad en cuanto al número de ocasiones que se puede interrumpir un embarazo en una mujer. No, como tal, no existe. No hay un catálogo, no hay un listado, pero obviamente eso corresponderá a la evolución misma de la paciente, a sus particulares circunstancias orgánicas, a sus factores de riesgo acumulados, a su último embarazo, última gesta, última cesárea, último aborto. Eso es cuestión estrictamente médica que conlleva a valorar precisamente a esos casos para que desde el punto de vista médico esos registros queden alimentados con esos antecedentes y eventualmente también se tenga contemplado esos factores de riesgo, pero no hay una nomenclatura que estipule cuántos abortos se pueden realizar en una persona, no. Esmeralda Ramírez nos dice, ¿qué significa persona no binaria? Que una persona no está su personalidad acorde a ser hombre o mujer. No le interesa, no profesa, no vive bajo el concepto de dos géneros. Vive como persona, no binaria. Obviamente tiene un género, pero su personalidad, su derecho al libre desarrollo de esta personalidad, se le reconoce en ese sentido. Por eso aquello si se acuerdan, hace poco estuvo muy en boga en los medios, el de los pronombres, en lugar de decir ella o él, se hablaba con otros términos neutrales, precisamente en esa situación de personas binarias, ¿no? Muy bien. Mónica Tejeda retoma el punto de que hay que realizar consentimientos informados, además de específicos, que realmente protejan al médico por cualquier situación que pueda presentarse posteriormente. Bueno, yo recordaría y sí le rogaría considerar que las cartas de consentimiento son no una mecánica de defensa para el facultativo, ni una facilidad para el usuario. La carta de consentimiento debe de entenderse como el momento idóneo, el momento máximo de la mejor comunicación entre paciente y médico. ¿Por qué? Porque en esa carta de consentimiento se establece o se debe de establecer cuál es el motivo del tratamiento que sugiere el médico. Esto es el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento que se sugiere? Debe de comprender también cuáles son los beneficios que se esperan obtener con eso que se propone.
pero también cuáles son los factores de riesgo y posibles complicaciones. Y bajo esas circunstancias de información que de un lado se da y que del otro lado se recibe, con plena libertad y responsabilidad, el usuario acepta o rechaza lo que se le está proponiendo y de lo que se le informó al respecto. De ninguna manera sería realizar cartas de consentimiento defensivas al médico. El consentimiento informado, en esencia, no es eso. Es, decíamos, el poder cumplimentar en buena lid, en esa buena fe de la relación médico-paciente, el cumplir con el derecho de que sea informado el usuario y de cumplir con la obligación de informar, plasmado en un documento bajo esas características. Obviamente, si esos consentimientos están debidamente elaborados y en ese procedimiento sugerido y aceptado con la firma del usuario, se llega a dar una eventual complicación, un eventual accidente o incidente, esas cartas de consentimiento, repito, debidamente elaboradas, facilitarán el poder demostrar el que no hubo responsabilidad de lo ocurrido, eventualmente. Siempre hemos dicho que desgraciadamente hoy por hoy las cartas de consentimiento no han logrado elevarse a una excluyente de responsabilidad. Y en ese sentido, nuestro director, el maestro Abraham Dávila, ha sido tan insistente en llegar precisamente hasta el Congreso de la Unión de presentar proyectos, entre otros, respecto a esas cartas de consentimiento para que eventualmente pudieran ser elevadas y reconocidas como excluyentes de responsabilidad. Pero hoy por hoy aún no se les da ese rango y siguen siendo, digo yo, la mejor forma de establecer la buena comunicación entre paciente y médico y dejar establecido esos factores de riesgo, posibles complicaciones, que de llegarse a dar alguno de ellos, el paciente en su momento fue debidamente informado y podrá ser más fácil poder demostrar que ni por acto ni por omisión, eventualmente yo soy responsable de eso ocurrido, sino que se fue informado, hay literatura médica que sostiene, estadísticas que hablan de esa complicación que ocurrió, etcétera, etcétera. Pero es la mejor forma de la comunicación. Muy bien, gracias. Silvina Contreras nos dice, ¿las mujeres pueden denunciar penalmente a los médicos que intenten convencerlas de no abortar? Intenten convencerlas de no abortar. Sí. No veo que se configure alguna conducta calificada por la ley como delito, el hecho de que se trate de convencer de que no aborte. Eventualmente yo visualizaría una afectación de los derechos humanos y para eso están las comisiones correspondientes, para eso están los órganos internos de control, en cuanto a que el servidor público no cumple con la obligatoriedad contemplada en la legislación que se aplica como servidor público, en este caso federal. Pero como delito no vería yo alguna conducta que por el hecho de que un médico manifieste algunos comentarios se interprete como un intento de convencimiento de no abortar. Repito, puede presentarse la inconformidad en las diversas instancias que acabo de mencionar, pero no veo como un potencial delito. También nos dicen cuál fue el criterio que utilizaron los magistrados de la Suprema Corte de Justicia para precisar en qué momento inicia la gestación toda vez que no son médicos. Los ministros de la Corte en su resolución no tocaron puntos estrictamente médicos. Ellos tocaron, analizaron, discutieron y votaron respecto a los derechos de las mujeres y de las personas gestantes que se ven afectados con lo que el Código Penal Federal señala como delito de aborto. Ellos no se metieron a analizar cuándo inicia la vida, cuándo inicia todo lo que podemos imaginar respecto a este tema que se toca. Tampoco se metieron en la cuestión de a cuántas semanas podría interrumpirse o no. Ellos, repito, hicieron su trabajo como les corresponde, como ministros de la Suprema Corte, respecto a los derechos que a través de ese amparo
y a través de ese recurso de revisión les tocó resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esos artículos que al final de cuentas se resolvieron que resultaban ser inconstitucionales. Carlos Virgilio Alonso retoma lo de la carta de consentimiento. ¿Quiere decir que la carta de consentimiento no sirve como instrumento de defensa para el médico legalmente hablando ante una denuncia o demanda? Por supuesto que sirve, sin duda alguna que sirve. Reitero que no es un excluyente de responsabilidad y con eso me refiero a que con la mejor carta de consentimiento no podemos llegar ante una autoridad y decir, mira, aquí está este consentimiento firmado por el paciente, por el médico tratante y por 2 testigos, donde se habla del procedimiento sugerido, del diagnóstico, de factores de riesgo, posibles complicaciones, efectos colaterales y beneficios. Se presentó uno de esos factores de riesgo que se le informaron al paciente. Luego entonces, al estar así contemplado en este documento, ni siquiera abras una carpeta de investigación, ni siquiera abras un motivo de queja, derechos humanos, arbitraje médico, Contraloría, porque aquí está esta carta de consentimiento. No, la carta de consentimiento no es un excluyente de responsabilidad, pero por supuesto que sirve para la defensa de la no responsabilidad, de poder demostrar la no responsabilidad del facultativo involucrado. Por supuesto que sí. Muy bien, licenciado. Por lo demás son comentarios donde lo felicitan, donde agradecen su ponencia, su presentación, sus comentarios a esta pues manifestación de la Suprema Corte de Justicia despenalizando el aborto voluntario. Y de mi parte, pues agradecer este análisis que nos presentó. Sin duda alguna que por todos los comentarios que se gestaron y las acciones, pues más adelante estaremos nuevamente invitándolo a que nos hable más de la objeción de conciencia ya como un tema independiente y seguramente, bueno, tendremos nuevamente mucha participación y audiencia. Asimismo, recordarles, bueno, que estos temas siempre nos permiten analizar, comprender, avanzar, tener mayor conocimiento de lo que implica su práctica profesional médica. Y es a través de las agrupaciones médicas en conjunto, como decía el licenciado Gilardo, con Medical Legal Center, que podemos generar acciones que siempre ayuden a que ustedes prevalezcan con sus derechos y actúen de una forma consciente y objetiva en pro de su profesión. Así es que, licenciado Gilardo, lo invito a que nos despida el programa con alguna conclusión o comentario final para poder cerrar hoy el masterclass. Muchas gracias. Primero, agradecer su presencia, su tiempo que disponen a estas sesiones que desde hace ya más de un año se tienen establecidas y reiterar que la relación médico-paciente no tiene que verse afectada ni desvirtuada, ni por supuesto pensar en realizar medicina a la defensiva con ese tipo de resoluciones. Hoy por hoy, todo está avanzando, todo se está perfeccionando. La ley no puede quedarse atrás. La ciencia médica no se diga. Eso a pasos agigantados nos lleva mucha ventaja. Pero esto siempre ha sido una oportunidad para perfeccionar nuestra práctica profesional. Que prevalezca la buena fe, que prevalezca esa disposición de, como ustedes tomaron como postulados la profesión, de siempre hacer el bien. Hay que estar al pendiente del seguimiento de lo que resolvió la Corte para ver cómo se traduce en la práctica médica. Lo de los artículos del Código Penal Federal, el Congreso de la Unión se encargará de dejarlos sin efecto llegado el momento. Pero lo que nos debe interesar y estar ocupados en ello es ver cómo se va a traducir en la práctica médica. Hoy lo que comentábamos en estos apuntes fue precisamente visualizar algunos temas nada más. Cartas de consentimiento, tipos de técnica, las instituciones, papelería, trabajo social, etcétera. Pero yo me quedaría como base de este tema de que la relación médico-paciente tiene que prevalecer en ese buen sentido de comunicación que hasta hoy prevalece. Licenciado Gilardo, pues nuevamente queremos agradecer su valiosa participación. Como siempre, comentarios muy objetivos, muy claros y apegados a la ley.
Entonces, yo los quiero invitar a que este programa lo pueden revivir y compartir a partir del día de mañana. Estará disponible en nuestro canal de YouTube. Tienen que teclear Medical Legal Center en YouTube y encontrarán este programa y todos los que hemos estado transmitiendo, como decía el licenciado Gildardo, desde hace más de 3 años, no tan solo hace un año que ya tenemos esta periodicidad quincenal. Pero asimismo también a través de nuestras redes sociales los invito a que nos sigan en Facebook e Instagram. Estaremos generando comentarios, así como nuestro blog de nuestra página, sobre este tema que sin duda alguna pues los ilustrará y les tendrá la información necesaria para que ustedes conozcan y analicen esta temática. Así es que bueno, nuevamente a todos muchas gracias. Agradecemos su participación, que han estado conectados ya siendo las 9:12 de la noche y nos vemos dentro de 15 días en un programa Masterclass. Gracias, licenciado Gildardo, gracias a todos y les deseo que tengan muy buena noche. Saludos desde Guadalajara. Hasta pronto. Gracias, buenas noches.